Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a continuar con nuestro curso de botánica, ¿sí? Y las semanas anteriores hemos estado trabajando en botánica acerca de los órganos de la planta. Y les había explicado que los órganos de las plantas se dividían en dos, eh, en dos clases, ¿no? En dos tipos. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, eran los órganos vegetativos y los órganos reproductores. En el caso de los órganos vegetativos, ¿qué órganos de la planta son considerados órganos vegetativos? Te doy un momentito para que pienses. Muy bien, si me has respondido que la raíz, como estás viendo ahí, es correcto. El tallo y las hojas son órganos fundamentales, ya que cumplen con funciones importantes como la absorción de nutrientes, transporte de nutrientes, fotosíntesis, etc. Y esto es algo indispensable para la planta, no pueden prescindir de esas funciones. Y en el caso de los órganos reproductores, por ejemplo, está la flor, el fruto, la semilla, ¿no? Entonces nosotros estábamos justamente trabajando los primeros órganos, en este caso los órganos vegetativos, y el primer órgano vegetativo que estábamos estudiando era la raíz. Y habíamos dicho que las raíces presentan características fundamentales, ¿no? Y que también tienen funciones importantes. Entre sus funciones importantes, una de ellas era que fijaba la planta, ¿verdad? La planta al suelo. Y que además de eso también podía absorber agua, ¿no?, del suelo y sales minerales. Ahora, entre las características es que las raíces no realizan fotosíntesis. Ellas en sus tejidos no contienen células que tengan cloroplasto, por ende no habrá clorofila, un pigmento importantísimo para realizar la fotosíntesis. Recuerda, ¿no? La clorofila es un tipo de proteína pigmentada, en este caso color verde. Pues bien, la raíz no realiza fotosíntesis, la raíz crece hacia abajo, siempre buscando el agua, las sales, minerales del suelo, y por ello se dice que tiene un geotropismo positivo, porque va en la misma dirección que la fuerza de la gravedad. Además de eso también decíamos que las raíces, pues, una también de sus características importantes era que es incapaz, ¿no?, de realizar, como les había dicho, la fotosíntesis, ya fundamental eso. Tiene geotropismo positivo, es decir, crece en dirección de la gravedad, ¿no? Va a fijar la planta al suelo, ¿sí? Entonces, la raíz es un órgano fundamental en lo que vendría a ser una planta. Ahora, también habíamos dicho que la raíz presenta diferentes tipos de tejidos, ¿no? Esos temas los habíamos visto la semana pasada. Hoy día lo que vamos a trabajar es, vamos a estar estudiando lo que es las partes de una raíz, pero de una raíz típica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la mayoría de las plantas, por ejemplo, presentan este tipo de raíz, a la que le llamamos típica. ¿Y en qué consiste? Pues bien, una raíz típica siempre tiene o presenta una raíz principal, a la que también se le puede conocer con el nombre de raíz primaria, la cual es un poco más gruesa, y de ella salen o se ramifican muchas raíces a las que llamamos raíces secundarias, ¿sí? Y de cada raíz secundaria también hay más ramificaciones, terminando en unas pequeñas raicillas, como unos filamentos, a los que llamamos pelos absorbentes, que es por donde la raíz va a absorber, como el mismo nombre lo dice, agua y sales minerales. Entonces, una raíz típica, mira, va a presentar, vamos a iniciar nuevamente, un límite entre el tallo y la raíz. Hay un límite entre el tallo y la raíz. Ese límite se le llama cuello, ¿sí? Luego viene, como te dije, la raíz principal o la raíz primaria, ¿ya? La parte más abultada, más grande de la raíz principal, se le conoce como cuerpo. Están las raíces secundarias que salen, ¿sí? Salen de la raíz principal. Los pelos absorbentes, que son las raicillas que se extienden de cada raíz secundaria. Y tenemos una zona a la que se le llama zona pilífera, que está llena de raicitas muy finitas, las cuales se encargan de absorber el agua también y las sales minerales. Esta zona, llamada zona de crecimiento, es por donde la raíz se va a seguir desarrollando, como el nombre mismo lo dice. Las puntas de las raíces están protegidas por un tejido
que recibe el nombre de cofia o pilorriza. Es un tejido que está formado por muchas células por muchas células meristemáticas, perdón. Estas células meristemáticas se caracterizan porque se pueden reproducir rápidamente y pueden formar el tejido dañado, supongamos, ¿no? Rápidamente. ¿Por qué digo esto? Porque como la raíz está en el suelo, las puntas de la raíz necesitan tener esta estructura llamada cofia o pilorriza, ya que al ir avanzando puede ir de pronto, ¿no?, perdiéndose esa capa superficial, pero rápidamente se vuelve a regenerar debido, como te dije, a que ese tejido ya que forma la cofia o la pilorriza está formado por células meristemáticas, las cuales se duplican rápidamente, se reproducen rápidamente. Esas son las partes de una raíz típica, te va a servir para que puedas completar tu libro. El día de hoy vamos a acabar el libro de botánica, ¿sí? En la siguiente clase vamos a ir ya acabando los otros libros, que es zoología y es biología. Ahora, vamos a hablar también de los tipos de raíces. Debo explicarte algo, mira, los tipos de raíces o la clasificación de las raíces en realidad está basado en varios aspectos. Primero vamos a hablar en cuanto al tipo de raíces por su forma, ¿sí? Una de ellas son las raíces fasciculadas. Esta raíz, llamada fasciculada, no presenta una raíz principal, como es el caso de las raíces típicas, que tienen una raíz principal más gruesa y luego la secundaria. No, las raíces fasciculadas, todas, ¿sí?, tienen el mismo tamaño, presentan el mismo grosor, ¿sí?, y todas nacen de a partir de un mismo eje. Entonces, no hay una raíz principal o primaria aquí. Mira, por ejemplo, la cebolla china tiene un tipo de raíz así, fasciculada. Todas sus raíces son del mismo grosor, del mismo tamaño. Esa es una raíz fasciculada. Parece como, así como dice allí, ¿no? Tiene la forma como una cabellera, ¿sí? Todas sus raicillas son del mismo tamaño. Esa es una raíz fasciculada. En cambio, una raíz napiforme es una raíz parecida a la típica, porque va a haber una raíz principal con raíces secundarias, pero la diferencia es que en una raíz napiforme, la raíz principal es muy gruesa. Es, por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria es un tipo de raíz, por si acaso, y es un tipo de raíz napiforme. Tú sabes que una de las funciones de las raíces, la semana pasada lo vimos también, es que las raíces almacenan sustancias nutritivas. Las plantas realizan fotosíntesis, que es, al final de cuentas, van a elaborar su propio alimento y deben reservar ese alimento. Entonces, algunas plantas reservan ese alimento en grandes cantidades en las raíces, otros lo hacen en los tallos. En sí, todas las plantas guardan nutrientes en raíces y tallos, incluso hojas. Pero hay muchas de ellas donde los tallos son más carnosos o las raíces son más carnosas porque guardan muchas más sustancias de reserva a ese nivel. Y la zanahoria es una de ellas. El nabo también es una raíz napiforme. También lo es la yuca, por ejemplo. La papa no es una raíz. Mucha gente piensa que la papa es raíz, pero no. La papa es un tallo subterráneo. Entonces, esta es una raíz napiforme, ¿sí? Una raíz tuberosa, por ejemplo, son raíces también fasciculadas, pero son gruesas. Se han desarrollado bastante, ¿sí? Y porque ha habido mucha más acumulación de sustancias de reserva. Entonces son llamadas raíces tuberosas, ¿no? Es el caso del camote, por ejemplo, ¿no? El camote es una raíz tuberosa. ¿Y qué es una raíz adventicia? Una raíz adventicia es aquella raíz que nace en lugares que no es su origen embrionario, o sea, que no es desde la formación del embrión de la planta, ¿no? Sino que en este caso una raíz adventicia puede nacer en el tallo, o hay plantas que presentan raíces a nivel de las hojas, y eso normalmente pasa en las plantas que son plantas las cuales se pueden enredar como enredaderas, ¿no? Es el caso de la fresa también, o plantas rastreras. Entonces le salen estas raíces para seguir enterrándose en la tierra, ¿no? O adherirse de repente a otra planta. No significa que no tenga una raíz normal o típica, ¿sí? Tienen, pero a muy aparte le salen estas raíces en el tallo, en las hojas, y esto no es algo común, ¿no? Muy bien. También tenemos las raíces respiratorias. En este caso son raíces que salen, se podría decir así, de la tierra, ¿no?
muchas de ellas para poder obtener el oxígeno directamente del ambiente. Y es el caso, por ejemplo, de las plantas o de los árboles que hay en los manglares, ¿sí? Entonces son raíces de tipo, dice, bueno, en este caso respiratorias, ¿sí? Ahora, entonces hay, como te decía, varios tipos de raíces, ¿ya? Hay, por ejemplo, las raíces respiratorias van a captar oxígeno, ¿no? Y esas son típicas plantas que crecen en los manglares, ya que esos suelos no tienen mucho oxígeno. Entonces ellas necesitan sacar, se podría decir así, sus raíces para poder obtener el oxígeno del ambiente. Recuerda que las plantas respiran oxígeno, ¿sí? Y absorben el dióxido de carbono no para un proceso de respiración, sino para formar nutrientes. No confundamos, a veces se confunde eso. Pues bien, veamos. Según la forma de las raíces, a ver, piensa un poco. La número 1, ¿qué tipo de raíz sería? Si dijiste es típica, es cierto. En el caso de la número 2, ¿qué raíz sería? Mira, todas sus raíces son iguales. Entonces, si son iguales, ¿qué tipo de raíz es? Una raíz fasciculada. Muy bien. La número 3, mira, es una raíz que tiene una raíz primaria muy desarrollada, llena de nutrientes, y también hay raíces secundarias. Es una zanahoria, ¿no? Pero por su forma, ¿qué tipo de raíz es? Napiforme, igual que el nabo. Aquí vemos una raíz tuberosa, ¿no? Vemos que es una raíz fasciculada, pero cada una de esas raicillas guarda bastantes nutrientes, ¿no? Como te decía, como el camote, como esas raíces. La número 5, la parte de aquí es una raíz típica, pero si observas aquí hay una raíz que está al nivel del tallo, entonces esta es una raíz adventicia. Muy bien. Ahora, así como hemos visto las raíces y su clasificación por su forma, también se puede clasificar a las raíces por la consistencia, es decir, por la cantidad de sustancia que pueda guardar. Y ahí están las raíces leñosas, que son muy duras, muy maderosas, y esto es propio, como dice ahí, de los árboles. Los árboles, los arbustos, sus raíces son gruesas, muy duras como madera, ¿no? Las semileñosas, que no son tan fuertes, ¿sí? Como las leñosas, es típico de plantas como las rosas, por ejemplo. Las herbáceas son raíces muy delgadas, muy flexibles, que se pueden fácilmente romper. Y son raíces típicas de las plantas herbáceas también, por ejemplo el apio, por ejemplo la lechuga, por ejemplo el perejil, la cebolla, ¿no? Plantas herbáceas, entonces también tienen raíces herbáceas. Y las carnosas son aquellas raíces que guardan mucho nutriente, como es el caso de los rabanitos, por ejemplo aquí, ¿no? Como es el caso de la zanahoria, del nabo. Una raíz carnosa también es, por ejemplo, el camote, por ejemplo, la yuca, ¿no? Por el medio en el que se desarrolla, la mayoría de las raíces son subterráneas, están debajo de la tierra. Pero hay raíces aéreas, son aquellas que crecen, por ejemplo, fuera de la zona normal de la planta y están, por ejemplo, en el tallo, en la hoja, entonces están expuestas al ambiente y de ahí que le llaman aéreas. Y las acuáticas, pues son típicos de todas las plantas acuáticas, como la flor de loto, por ejemplo, ¿no? Ahora, según su medio, no solamente vamos a tener por la consistencia, sino también, por el medio, ¿no? Como les había dicho. Y por su duración, hay plantas que viven 1 año, así que su raíz también vivirá 1 año, así que anual. Otras 2 años, como la zanahoria, así que durarán 2 años, bianuales. Y muchas que son perennes no es que vivan para siempre, sino que son plantas que tienen mucho, pueden vivir 100, 200, 300, hasta hay plantas que tienen más de 1000 años. Árboles, ¿no? Como los árboles, entonces sus raíces también son, pues, viven el mismo tiempo que la planta a la que pertenecen y de ahí el nombre de perennes, ¿no? Y por su origen pueden ser raíces normales, las cuales se van a originar a partir de la radícula, cuando se forma el embrioncito, cuando va desarrollándose la semillita, eso es normal. Y las adventicias, que son raíces que nacen pues en tallos, hojas, flores, lo cual no es común, ¿no? El limón también puede presentar raíces de tipo adventicias, la fresa igual, la yedra igual, ¿no? Muy bien, chicos, con esta información ustedes van a completar su libro de botánica, ¿ya? Todo el libro de botánica, y ahí ya hemos acabado botánica, ¿sí? Y en el caso de biología, me van a investigar las preguntas que hay ahí acerca de los científicos peruanos, acerca de los científicos extranjeros. Eso es tarea para ustedes también en biología. Tienes que terminar toda la parte de biología, eso es en cuanto al libro de biología, esa es tarea para que ustedes investiguen. Muy bien, la otra semana ya estaremos trabajando química y estaremos trabajando zoología, así que ahora
me acaban el libro de botánica y también lo que es el cuaderno de trabajo del curso de biología. Van a